Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mi comentario de hoy gira en torno a la carta que le enviaran los militares asociados de Haití a nuestro presidente Luis Abinader. Una carta que todavía no ha sido comentada por el gobierno. Y he titulado el comentario "Vaya con la Asociación de Militares". Y dice así: ha causado sorpresa la carta que una asociación de militares haitianos remitieron al presidente Luis Abinader, en la cual hacen algunas críticas a la comparecencia que tuvo en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando nos enteramos de esa misiva y quiénes eran sus autores, nos vino repentinamente a la mente que íbamos a enterarnos de un mensaje de agradecimiento de los haitianos por la defensa que el mandatario dominicano hizo en el Paraninfo de la ONU y del vibrante llamado hecho a la comunidad internacional para que vayan en ayuda del vecino país, incapaz per se de levantarse de las cenizas y resurgir como un Estado capaz de organizar las entidades públicas, cerrar sus costas al tráfico internacional de la drogadicción y acabar con el bandolerismo imperante allí. Lo que en dicha asamblea denunció Abinader debió haberlo hecho el presidente de Haití, pero el mandatario Jovenel Moïse estaba muerto y los que allí actúan como funcionarios han sido incapaces hoy en día de llevar al banquillo de los acusados a los autores verdaderos del criminal atentado. Mienten los militares de Haití cuando se proclaman capaces de enderezar todo lo que allí está hoy torcido. Una vez más, nuestros vecinos se muestran ingratos con el pueblo dominicano. Aquí somos capaces de recibir a miles de ellos en una identificación y permitirles trabajar en los predios agrícolas, en el campo de la construcción y hasta de vigilantes en residencias privadas y hasta en el bontobuchismo. Es tal la presencia haitiana en nuestro país que se han congregado en barrios y en tantos lugares que a veces no alcanzamos a ver un dominicano en tierras donde ellos se han instalado o dedicados a la explotación de los bosques fronterizos, de donde se llevan para su nación miles de sacos de carbón, llenos hasta lo último, de carbón vegetal, o realizando en sitios montañosos conucos de corta duración que abandonan tras recoger cosechas. Menos mal que la susodicha Asociación de Militares le agradece a Abinader haber dado la cara denunciando la crisis haitiana, pero al mismo tiempo le recomiendan a nuestro presidente ser cauteloso en la delicadeza del enfoque de la situación de su país, aunque su solicitud parta de una buena esperanza, dicen ellos en su carta. Hasta cierto punto, esto es como criticarle su intromisión en los asuntos que solo a ellos atañen. Finalmente, es la primera vez que un grupo de militares de este continente se constituyen en asociación, aunque ya lo habían hecho en el pasado cuando compartieron el dominio férreo de los Duvalier y reinó el grupo criminal de los llamados Tontón Macutes. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Señores, ha vuelto a hablar el padre de la joven arquitecta asesinada el pasado sábado por un agente policial en Boca Chica. Él es el empresario y teniente general retirado de la policía, José Rosado, padre de Leslie.
ofrece declaraciones a la prensa después de conocerse la medida de coerción a los hasta ahora imputados del crimen de la joven arquitecta. El padre de Leslie Rosado insistió en su solicitud en que se haga justicia en el caso de la muerte de su hija Leslie, quien fue ultimada, como ya dijimos, por un cabo de la policía hace una semana, por lo que demandó que aparezcan realmente los culpables o el culpable del crimen. Esto lo enfatizó el ex coronel José Rosado. Las declaraciones del ingeniero José Rosado, quien también es teniente coronel de la policía, se produjo después de conocerse el pasado viernes la medida de coerción a los que hasta el momento el Ministerio Público ha sometido, que son el cabo Janil Disla Batista y el motorista Rafael Castillo Novas, alias Argenis. En medio de su dolor, el empresario y también oficial de la policía se dejó llevar por sus consentimientos y respondía a los periodistas todas las preguntas, pero fue detenido por su abogado Emery Rodríguez. Que aparezcan realmente los culpables o el culpable. Se ha hablado de un encargo. Hay versiones, dijo José Rosado, y en ese momento fue interrumpido por su representante en el tribunal para que no siguiera hablando sobre eso, de que hay diferentes versiones de responsables y de un solo responsable. Se habla mucho, se comenta mucho en las redes. Se menciona al esposo de ella. Se menciona que tenían disparidad, que no estaban unificados en un criterio propio para ambos. Se dicen muchas cosas, pero por eso el abogado del coronel lo interrumpió para que no siguiera hablando de un tema tan delicado y que todavía no se ha podido investigar totalmente a fondo. La Policía Nacional informó el domingo ayer que había capturado mediante orden de arresto a José Esteban Polanco Marcelino, de 21 años, quien confesó haber asesinado al doctor José Miguel Cabrera en un hecho ocurrido en la Loma del Verdún, ubicada en la carretera Luperón del sector de Gurabo, en la ciudad de Santiago. Al ser cuestionado, el detenido admite haber cometido el hecho, agregando que el pasado 6 de octubre la víctima lo pasó a recoger por su lugar de trabajo a bordo de su vehículo, diciéndole que quería hablar a solas con él y que al llegar a la Loma del Verdún en Gurabo, ambos tocaron temas personales que devinieron en una confrontación debido a que el doctor se tornó violento, dijo él. Agregó que fue en ese momento que le propinó varios golpes con una piedra en la cabeza, ocasionándole la muerte. Luego abordó el automóvil, se dirigió a una estación de combustible a comprar gasolina, regresó al lugar e incineró el cuerpo para posteriormente marcharse del lugar. Agrega también que contactó a Alison Moreno Rodríguez, de 25 años, para venderle dicho vehículo, proponiéndole que mejor fuera a la frontera a cambiarlo por sustancias controladas, pero que a pesar de entregar el vehículo en la frontera con Haití, no llegó a recibir la droga. Representantes del Ministerio Público y agentes del DICRIM lograron recuperar el reloj de la víctima, las llaves de su casa y el equipo de grabación de cámaras de la residencia del extinto doctor en un monte próximo al lugar del hallazgo del cadáver, donde el apresado guió a las autoridades. En esta escena del crimen fueron hallados los lentes del occiso, claves para su identificación. Esto fue clave para su identificación.
para estar seguros de quién era la víctima. Era un joven de 21 años, verse envuelto en un crimen de esta naturaleza. ¿Qué había entre estas dos personas? Había un acercamiento sentimental. Esto aparenta ser, de acuerdo a lo que ha dicho la policía. Señores, en un documento de una institución oficial que se está circulando sobre una pretendida reforma fiscal con nuevas elevadas tasas impositivas en medio del enorme coste para las empresas y familias de una terrible pandemia y de una tasa inflacionaria que se está comiendo el 10% del salario nominal de las personas y con tendencias a seguir aumentando por las restricciones de ofertas globales de bienes que la están provocando. Mi humilde opinión, dijo uno de los encuestados, es que no me parece, señor presidente, que sea el momento adecuado ni las motivaciones son convincentes para pretender aumentar tasas impositivas en este país. Lo considero por las siguientes razones. Se aduce que la presión tributaria del país es una de las más bajas de la región y que por eso se justifica aumentar el impuesto a los beneficios de las empresas del 27 al 30% y a las personas del 25 al 35%. Una de las tasas más elevadas de esta región. Al igual, el impuesto del ITEVI o IVA del 18% es uno de los más altos de la región. Los impuestos a los pasajes de avión doblan sus valores. Los de las telecomunicaciones son altísimos, siendo esto una isla, y para colmo tenemos un impuesto Tobin sobre las operaciones financieras que iba a ser transitorio y se ha tornado permanente, como todo lo transitorio de aquí, que ni los países desarrollados lo han querido implementar. Pero con tantos impuestos y niveles altos de tasas, ¿por qué no se colectan los promedios regionales por cada impuesto aplicado? Por los elevados niveles de elusión y evasión fiscal en el país. Y mientras más se eleven las tasas, mayores serán estas filtraciones. Y solo los asalariados de la clase media seguirán siendo los que carguen con la cruz de los impuestos, es decir, con la cruz pesada de estos nuevos impuestos que pretende instituir el gobierno dominicano. Y esa es la verdad, señores. Nosotros aquí pagamos por todo, por todo, por todo. Usted compra una caja de fósforo y está pagando impuestos. Eso lo llamamos impuestos indirectos. Y esa clase media es la que sobre las espaldas cae todo el peso de estos aumentos de impuestos. Esto va a ser muy discutido y yo creo que tendrá que hilar muy fino el gobierno de Luis Abinader para instituir estos nuevos impuestos. Va a tener que hilar muy fino. Señora, había una señora en Colombia que estaba feliz porque un tribunal de allí determinó que la podían ejecutar por medio de la eutanasia, es decir, la muerte inducida. No sabía que en Colombia existía esta probabilidad, pero la eutanasia de la colombiana que estaba feliz, ella llamada Marta Sepúlveda, que estaba programada para ayer domingo, ha sido cancelada a última hora por el Instituto Colombiano del Dolor, el centro clínico donde iba a realizarse el procedimiento. Según un comunicado del INCODOL, el Comité Científico
interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad, concluyó de forma unánime cancelar el procedimiento al determinar que no se cumple con el criterio de terminalidad, como se había considerado en el primer comité que evaluó este caso. Se suponía que la señora Sepúlveda tendría la posibilidad de una muerte asistida después de que en julio pasado la Corte Constitucional de Colombia ampliara el acceso a la eutanasia a pacientes con enfermedades no terminales. La condición que estableció la institución es que pueden acceder a este derecho las personas que padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. A Marta Sepúlveda, sus esclerosis lateral amitrófica le ha afectado tanto que apenas puede caminar. La mujer de 51 años, que ya tenía todo listo para partir de este mundo, ha estado desconectada de las redes e ignora todo el debate y la polémica que su caso ha generado en el país de América del Sur. Es decir, ya no va a ser asistida para su muerte como ella pretendía serlo. Tenemos, amigos, unas fílmicas acerca de choferes que por aplicación pretenden pidiendo rebaja de los combustibles y productos de primera necesidad, haciendo una respuesta a los anuncios de que el gobierno podría imponer nuevos impuestos. Vamos a ver estas imágenes y estos pronunciamientos. Vamos a reunirnos aquí, vean. De 5.000 V, ya usted como puede ver, hay muchos carros aquí, falta mucha gente por llegar. Nosotros estamos indignados por el alto precio de los combustibles, está a 134 hoy en día. Como ustedes pueden ver, nosotros hay mucha gente aquí que tuvimos que amanecer, yo estoy pito a pito, trabajé, Uber, InDrive, todas las aplicaciones habidas y por haber, tenemos que coger. Si viene otra, la cogemos también porque lamentablemente no podemos aguantar el combustible. Yo no pude llenar, 2.000 pesos de gas, eché casi ahora mismo, ni un 70%, lamentablemente. Nosotros vamos a seguir, esto no se queda hasta aquí, hasta que no bajen el combustible, nosotros vamos a seguir con un paro nacional. No se sabe lo que vamos a hacer, lamentablemente. Vamos para